deseamos, dado un triángulo ABCD, dado geométricamente representado en la pizarra, queremos hallar las medidas de sus lados. Y nos dan como dato que precisamente el área de este rectángulo es 48 unidades cuadradas. Y me dicen las expresiones de los lados. AD y CD están en función de una variable X, a la cual debemos hallar para sustituirla y efectuar las diferencias y calcular su medida. O sea, quiero hallar las medidas de los lados de un rectángulo en función de conociendo su área y expresiones con variables de sus lados. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, debemos recordar meramente esta expresión o estos datos, traducirlos a un lenguaje matemático. Y precisamente tengo que el área la conozco, que es 48 unidades cuadradas. Y recordamos entonces que el área de un rectángulo, recuerden que no es más que el producto de dos de sus lados. Podría decir, sería largo por ancho, o sea, AD multiplicado por este caso CD, donde para mí CD va a ser el largo y AD sería el ancho. Recuerden, repito, el área de un rectángulo no es más que largo por ancho, ya que AD y BC son iguales y CD y AB son iguales, o sea, largo por ancho. Puede ser este por este o este por este. Bien, a partir de aquí entonces, yo puedo sustituir, conociendo quién es el área de un rectángulo, que es largo por ancho, los datos que me dan. El área del rectángulo lo conozco, que es 48. Vamos a suprimir la unidad cuadrada y después lo trabajamos. 48. Y conozco las medidas de los lados que están en función de las variables X. AD me dicen por datos que está en presión de X menos 10, vamos a escribir en un paréntesis, que multiplica, en este caso, al largo, que sería CD, que también me lo dan, que está en expresión de la variable X, que sería X menos 2. Repitiendo rápidamente, el área de un rectángulo es largo por ancho, conozco el área del rectángulo y conozco la expresión del largo y del ancho. Sustituyo el área, el largo y el ancho. Y hemos obtenido entonces una ecuación a la cual debemos resolverla. Y tengo un producto indicado aquí. Vamos a efectuar este producto. Nos quedaría por aquí 48 igual, y aplicamos propiedad distributiva. X, vamos a marcarlo para no confundirlo, por X me daría X al cuadrado. X por menos 2 me daría menos 2X. Ahora multiplicar ahora, menos 10 por X me daría menos 10X. Y menos 10 por menos 2 me daría menos por menos, me daría más 20. Hemos efectuado el producto de los dos binomios. Y ahora vamos entonces a hacer lo siguiente. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado una ecuación con un exponente cuadrático, o sea, una ecuación de segundo grado. Y recuerdo que para resolver una ecuación de segundo grado necesito igualarla a 0. Por lo tanto, vamos a igualarla a 0, que sería este 48, que es un término independiente. Vamos a pasarlo entonces a la derecha con signo contrario. Me quedaría x2 menos 2x menos 10x más 20 menos 48. Y vamos a reducir todos los términos semejantes que podamos. X al cuadrado, hay un solo término, vamos a dejarlo. X al cuadrado, vamos a las x. Menos 2x y menos 10x son signos iguales, se suman, me daría menos 12x. Y los términos independientes serían 20 menos 48, son signos diferentes, se van a restar, me daría 28 con el signo B mayor, que sería en este caso el signo del 48, que sería menos 28. Y lo que hemos obtenido es un x2 más bx más c. Y vamos a recordar de la parte de las expresiones, en este caso algebraicas, cómo se factoriza. Un x2 más bx más c se factoriza en el producto de dos binomios. X al cuadrado lo voy a descomponer en x por x y los signos de la siguiente forma. El signo del término en medio lo bajo al primer paréntesis y en el segundo voy a utilizar el producto de los dos signos del trinomio. Menos por menos me daría más. Signo del medio menos y aquí pondría el producto de los dos signos. Menos por menos me daría más. Y entonces estoy buscando dos números
que cumpla la siguiente condición: que multiplicados me den 28 y como son signos diferentes, restados me den 12. Existen varias combinaciones para que me den 28. Por ejemplo, está el 7 por el 4. 7 por 4, 28. Pero si resto 7 menos 4 me daría 3. Y yo quiero que me dé 12. Y si utilizo como 28, 2 por 14 me serviría. Porque 2 por 14 me daría 28 y 14 menos 2 me daría 12. Por lo tanto, la combinación sería 14 y 2. Recuerden siempre colocar de los dos números que tenemos el mayor en el primer paréntesis. Menos 14 y más 2 me daría menos 12. Y menos 14 por más 2 me daría menos 28. Y hemos tenido entonces un producto igual a 0. Y recuerden de la parte del álgebra que si un producto A por B es igual a 0, entonces esto equivale a decir que el primer factor va a ser 0 o el segundo factor va a ser igual a 0. Por lo tanto, puede decir x menos 14 va a ser igual a 0, primer factor, o el segundo factor, que es x más 2, va a ser igual a 0. Sencillamente despejamos cada factor, x igual, en este caso 14 pasa a positivo, y en el segundo, el 2 que es positivo, pasa negativo. Hemos tenido dos valores de x como posible respuesta de este ejercicio para calcular las medidas de los lados del cuadrado, en este caso el rectángulo. Pero, ¿qué pasa? Si x es negativo, si x es menos 2, ¿qué pasaría? Si x fuera menos 2 y menos 10 me daría menos 12. Me daría una medida de un lado negativa, y eso es imposible en la geometría. En la geometría los lados tienen que ser positivos, mayores que 0, porque estamos hablando de expresiones que son reales positivas. Por lo tanto, esta expresión x igual a menos 2 es imposible para este ejercicio, porque, repito, ningún lado puede tener medida negativa. Por lo tanto, el valor correcto sería 14. 14 es el valor de la variable, pero no es el valor de los lados. Sencillamente, debo regresar a la expresión original, que es AD. AD es x menos 10, equivale a 14, sería 14 menos 10, y esto me daría 4. Es decir, AD va a medir 4 unidades. Y CD, que es el largo del rectángulo, que es x menos 2, sería 14 menos 2, y esto me daría 12 unidades. Por aquí tendríamos 12 unidades. Vamos a verificarlo. ¿Quién sería el área del rectángulo? Largo por ancho. Sería 4 por 12, que me daría 48 unidades cuadradas. Es correcto. Es decir, hemos calculado como respuesta la medida del largo y del ancho del rectángulo, aplicando sencillamente la expresión de la igualdad entre el área, en este caso, y la expresión que me dan con respecto a la variable x de los lados de este rectángulo.